Nunca imaginé que las palabras que escuché aquella noche, escondido detrás de una puerta entreabierta, me herirían más que cualquier herramienta que hubiera lastimado mis manos callosas en 4 décadas de taller. El viejo ya debería haberse muerto hace años, solo está estorbando, dijo mi único hijo mientras brindaba con champán en la fiesta de boda que yo había pagado con el sudor de mi frente. Allí estaba yo, Carlos Mendoza Silva, con el papel de mi discurso temblando en mis manos arrugadas, escuchando a mi propia sangre planear mi muerte como quien planea unas vacaciones. El salón lateral del banquete más caro de Ciudad de México tenía paredes de mármol italiano que pagué para impresionar a los invitados, pero en ese momento parecía una cámara fría donde mi corazón se estaba congelando lentamente. Gustavo, por quien había sacrificado noches de sueño, fines de semana y días festivos durante 35 años, reía fuerte mientras le decía a la novia cómo me jubilaría obligatoriamente tan pronto como asumiera la distribuidora Horizonte, el imperio que construí tornillo a tornillo desde 1982. Me llamo Carlos Mendoza Silva, tengo 68 años y soy dueño, o mejor dicho, era dueño hasta hace algunas semanas, de la mayor distribuidora de autopartes de Jalisco, con sucursales en Michoacán y Guanajuato. Nací en Tequila, hijo de pequeños agricultores que apenas sabían firmar su nombre, pero que me enseñaron que la honestidad y el trabajo duro valen más que cualquier diploma colgado en la pared. Vine a Ciudad de México con 18 años, apenas con una maleta de cartón y el sueño de ser alguien en la vida. Comencé como conserje en un pequeño taller y, gracias a mi curiosidad por las piezas y motores, pronto me convertí en aprendiz de mecánico. La vida nunca me dio nada fácil. Cada centavo que gané fue con el sudor corriendo por mi frente, mientras me inclinaba sobre motores sucios o negociaba con duros proveedores de Monterrey. Cuando mi amada Concepción murió de cáncer hace 23 años, me quedé solo para criar a nuestro Gustavo, que tenía apenas 12 años. Trabajaba de lunes a domingo, muchas veces durmiendo en el propio taller para poder ahorrar y darle la educación que yo nunca tuve. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a pescar los domingos, yo estaba inventariando piezas o haciendo entregas de emergencia. Mi sueño era simple: que mi hijo no necesitara tener las manos ásperas y la espalda adolorida como las mías. Que pudiera sentarse en oficinas con aire acondicionado y usar trajes bonitos en vez de overoles manchados de grasa. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Es la primera vez que me desahogo así, ¿saben? Y les pido a ustedes que están viendo, que se suscriban al canal, dejen su like, comenten desde dónde están viendo y qué hora es allá. A veces uno piensa que está solo con sus dolores, pero cuando compartimos descubrimos que mucha gente ya ha pasado por algo parecido. Y compartan este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos, historias de gente como tú y yo, que vivió, sufrió, pero también encontró su camino. Pero volviendo a lo que contaba, aquella noche de la boda cambió todo. Mientras sonreía para las fotografías y brindaba por el futuro de la familia, por dentro ya sabía lo que necesitaba hacer. Y créeme, amigo que me estás viendo ahora, la venganza de un viejo paciente puede ser más dulce que la miel. Nací en 1957, en una casita simple de piso de tierra en las afueras de Tequila, la tierra del mejor tequila que hayas probado en tu vida. Éramos 6 hermanos, yo era el del medio. Papá, don Antonio, trabajaba de sol a sol en el campo, plantando un poco de todo: frijol, maíz, papa y principalmente agave, que era lo que daba algo de dinero en esa época. Mamá, doña Julieta, cuidaba de la casa, de las gallinas, de la huerta y aún cosía para afuera cuando le sobraba tiempo. Estudié hasta 4º grado en la escuelita rural de la comunidad. Era un solo salón, con la maestra doña Marta enseñando a alumnos de todas las edades. La recuerdo animándome a continuar los estudios. Decía que yo tenía buena cabeza para los números.
Pero en aquellos tiempos el hijo de un pequeño agricultor tenía que ayudar en las labores desde temprano. A los 10 años ya sabía plantar, cosechar, ordeñar y hasta negociar en el mercado del pueblo. Lo que realmente me fascinaba eran los motores. Cuando el tractor del vecino se descomponía, me quedaba mirando a los mecánicos trabajar, memorizando cada movimiento, cada pieza. A los 18 años, después de que una helada fuerte destruyera casi toda nuestra plantación, decidí probar suerte en la gran ciudad. Mi madre lloró una semana, pero mi padre entendió. En la mañana de la partida, me dio una navaja que era de mi abuelo y dijo: «Hijo, sé honesto como este acero es afilado y trabajador como el sol que sale todos los días». Llevé esas palabras conmigo más que cualquier diploma. En Ciudad de México, comencé desde cero absoluto. Dormía en un cuartito en la parte trasera del taller de don Gumersindo, donde trabajaba limpiando el piso y lavando piezas. Pero observaba todo. Cada mecánico tenía su manera, sus mañas con las herramientas. Por la noche, después de que todos se iban, tomaba los manuales viejos y estudiaba hasta que mis ojos ardían. En 6 meses ya estaba ayudando en los mantenimientos más simples. En un año, don Gumersindo me promovió a aprendiz oficial. Fue en el taller donde conocí a mi Concepción. Trabajaba en la panadería de la esquina y todos los días pasaba frente al taller con ese andar elegante y la sonrisa que iluminaba la calle entera. Me tomó 3 meses reunir el valor para hablarle. Cuando finalmente la invité al cine, estaba tan nervioso que dejé caer la llave inglesa en mi propio pie. Ella se rió, pero aceptó. 2 años después estábamos casados, viviendo en un pequeño departamento alquilado cerca del centro. Durante 10 años, trabajé como mecánico en diferentes talleres, siempre aprendiendo, ahorrando cada centavo. Concepción era maestra de primaria y también guardaba parte de su salario. Nuestro sueño era abrir nuestro propio taller. En 1982, con nuestros ahorros y un pequeño préstamo del banco, compramos un modesto galpón en la zona norte de la ciudad. Así nació el Taller Horizonte. El nombre fue idea de ella, porque decía que nuestros sueños no tenían límites, como el horizonte. Al principio era solo yo y un ayudante. Concepción se encargaba de las cuentas y la atención en sus horas libres. Trabajábamos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Recuerdo caer en la cama tan cansado que ni soñaba, pero cada cliente satisfecho traía 2 más. Nuestra reputación creció por ser honestos y meticulosos. Un buen mecánico tiene que ser como un médico, diagnosticar correctamente y tratar bien. En 1987, Gustavo nació trayendo una alegría que no cabe en palabras. Era un niño inteligente, con los ojos vivos de su madre, y decían la terquedad del padre. Con su nacimiento, decidí expandir el negocio. Ya no éramos solo un taller, sino que estábamos comenzando a vender piezas también. Los clientes siempre preguntaban dónde comprábamos nuestras piezas, porque eran de buena calidad y precio justo. Fue cuando tuve la idea. ¿Por qué no importar directamente y vender a otros talleres también? Viajé por primera vez a Monterrey en 1990 para la Feria de Autopartes. Regresé con 2 contratos de suministro y una visión clara de lo que quería: transformar el Taller Horizonte en la mayor distribuidora de autopartes del centro del país. En los siguientes 5 años, invertí cada ganancia en la expansión. Alquilamos un galpón más grande, contratamos más empleados, compramos nuestro primer camión de entregas. Nuestro catálogo ya tenía más de 1000 artículos diferentes. Concepción era mi roca, mi consejera. Ella me enseñó a organizar bien las finanzas, a tratar a los empleados con respeto, a pensar a largo plazo. Carlos decía: un negocio es como un árbol, necesita raíces fuertes antes de dar frutos, y así construimos juntos un negocio sólido, con principios. Cuando Gustavo tenía 9 años, comenzamos a notar que Concepción estaba siempre cansada, perdiendo peso. Los médicos tardaron en diagnosticar. Era un cáncer de páncreas ya avanzado. Luchamos durante 3 años contra esa maldita enfermedad.
Vendí lo que fue necesario. Busqué tratamientos en Guadalajara e incluso en Monterrey. Pero en 2000, mi concepción partió, dejando un vacío del tamaño del desierto dentro de mi pecho. De repente, me vi solo con un niño de 12 años para criar y una empresa para administrar. Muchos pensaron que me derrumbaría, que vendería todo y me entregaría a la tristeza. Pero el amor por mi hijo me dio fuerzas que ni sabía que tenía. Reorganicé mis horarios para estar en casa cuando él volvía de la escuela. Contraté a una señora, doña Josefina, para cuidar de la casa y hacer una comida decente. En las reuniones de padres en la escuela, era siempre el único hombre entre las madres, pero no faltaba a ninguna. Al mismo tiempo, trabajaba como un condenado para expandir la empresa. Quería garantizar que Gustavo tuviera todas las oportunidades que Concepción y yo soñamos para él. Pagué las mejores escuelas, curso de inglés, computación, cosas que eran un lujo en aquella época. Los fines de semana, aunque estuviera exhausto, trataba de compensar mi ausencia durante la semana. Lo llevaba a pescar al lago de Chapala, a los partidos del Club América, y le enseñaba lo que sabía sobre motores y negocios. En 2005 dimos el gran salto. Transformamos oficialmente el Taller Horizonte en distribuidora Horizonte S.A. Compramos un terreno en la carretera México-Querétaro y construimos un moderno galpón de 5,000 metros. Importábamos directamente de China y Estados Unidos. Teníamos contratos con las mayores armadoras del país. Nuestra flota ya contaba con 12 camiones que abastecían talleres y tiendas en todo Jalisco y comenzaban a entrar en Michoacán y Guanajuato. Para que Gustavo tuviera el mejor futuro posible, ahorré para mandarlo a estudiar administración en la Universidad Iberoamericana. Fue un gran sacrificio. En aquellos años corté todos los pequeños lujos. Mientras mis amigos compraban coches nuevos o iban a pescar a Acapulco, yo conducía un Tsuru 1994 bien conservado y reinvertía cada centavo en el negocio y en la educación de mi hijo. Recuerdo un invierno particularmente riguroso en que postergué la compra de un abrigo nuevo para poder pagar la mensualidad del departamento que Gustavo compartía con compañeros en la ciudad. Cuando se graduó, en 2010, organicé una fiesta para 100 personas en el Club Deportivo de la Ciudad de México. Estaba tan orgulloso que mi pecho parecía que iba a explotar. Mi hijo de un campesino que apenas sabía leer bien, ahora era un licenciado en administración de empresas. Ese día anuncié que él sería el director financiero de la distribuidora Horizonte, que ya facturaba 15 millones al año y tenía 87 empleados. Los años siguientes fueron de crecimiento constante. Abrimos sucursales en León y Querétaro. Nuestro catálogo superó los 15,000 artículos. En 2018, fuimos reconocidos como la mayor distribuidora de autopartes del centro de México por la Asociación Nacional de Fabricantes de Autopartes. Todo lo que construía, lo construía pensando en el futuro de Gustavo. La empresa sería suya un día, era el legado que le dejaría. Fue en esa época que conoció a Amanda, una chica de Monterrey, hija de un médico reconocido, bonita, educada, graduada en marketing. Al principio quedé encantado con ella. Parecía la pareja perfecta para mi hijo. Pronto se mudó a Ciudad de México y comenzó a trabajar en el departamento de marketing de la empresa. Tenían ideas modernas, hablaban de presencia digital, e-commerce, cosas que yo trataba de entender con mi cabeza de mecánico antiguo. Noté algunos cambios sutiles en el comportamiento de Gustavo después de que Amanda entrara en su vida. Comenzó a cuestionar mis decisiones en la empresa, a veces frente a los empleados. Decía que yo era demasiado conservador, que necesitábamos innovar o morir. Dejó de aparecer en las comidas dominicales que hacíamos en casa de mi hermana Teresa, diciendo siempre que tenía compromisos más importantes. Cuando cumplí 65 años, en lugar de la fiesta que siempre hacíamos, recibí solo una llamada rápida. Estaban en un viaje a Cancún. Yo toleraba todo. Después de todo, los jóvenes son así, como decía mi hermana Teresa, tratando de consolarme. Pero en el fondo,
Sentía que algo estaba cambiando, que mi hijo se estaba alejando no solo de mí, sino de los valores que intenté enseñarle toda la vida. Aún así, cuando anunció su compromiso con Amanda, no escatimé. Quería darle la boda que su madre habría adorado organizar, y así llegamos a aquella noche, la noche de la boda, donde escuché las palabras que lo cambiaron todo. Pues bien, como iba contando, aquella noche de la boda fue como un rayo que cae en un día de cielo despejado. Nada te prepara para oír a tu propio hijo, tu carne y sangre, hablando de ti como si fueras una carga, un estorbo a ser eliminado. Pero para entender mejor cómo llegamos allí, necesito retroceder un poco en el tiempo. Las primeras señales de que algo no iba bien comenzaron unos 2 años antes de la boda. Gustavo había regresado de una feria de negocios en Monterrey, todo entusiasmado con nuevas ideas. «Papá, necesitamos digitalizar la empresa. El futuro es el e-commerce». Hablaba de aquello como si fuera el descubrimiento de la rueda. Yo, con mi cabeza de mecánico viejo, trataba de seguirle el paso. Compré computadoras nuevas, contraté una empresa de software, incluso hice un curso básico de informática en la Asociación de Comerciantes. Imagínate, yo con más de 60 años, sentado entre los jóvenes, aprendiendo a manejar esos programas complicados, pero parece que nunca era suficiente. Gustavo comenzó a hacer reuniones sin llamarme. Cambió proveedores con los que yo trabajaba desde hacía décadas, diciendo que encontró mejores precios. Contrató consultores que llegaban con corbata y salían con gordos cheques firmados por mí. «Es inversión, papá», decía cuando yo cuestionaba los gastos. «Necesitamos modernizarnos». Cuando Amanda entró en escena, la situación empeoró. Los dos formaban una pareja que vivía murmurando por los rincones de la oficina. Comenzaron a viajar mucho por negocios. Guadalajara, Monterrey, incluso al extranjero. Cada viaje era un agujero en las finanzas de la empresa, pero volvían hablando de contactos importantes y alianzas estratégicas que nunca se materializaban en ventas reales. Un día encontré por casualidad una factura de un restaurante en Valle de Bravo. 7,000 pesos en una sola noche. Cuando lo cuestioné, Gustavo dijo que era una cena con potenciales inversionistas, pero después descubrí a través del contador que era solo una celebración del aniversario de su noviazgo. Fue la primera vez que levanté la voz a mi hijo desde que era adolescente. ¿Con qué derecho usas el dinero de la empresa para lujos personales? Papá, no entiendes cómo funcionan los negocios modernos. A veces necesitamos impresionar para conquistar. Y además, yo trabajo tanto como tú por esta empresa. Aquello me dolió profundamente. ¿Tanto como yo? Yo que me despertaba a las 5 de la mañana todos los días desde hacía 40 años, que me perdí el nacimiento de su sobrino porque estaba resolviendo una entrega urgente en San Luis Potosí, que nunca tomé vacaciones de verdad en la vida. Aún así me lo tragué y traté de adaptarme. Tal vez yo estaba realmente desactualizado. Comencé a alejarme gradualmente de la gestión diaria, dejando más decisiones en manos de Gustavo. Pensé que dándole espacio, mostraría responsabilidad. Después de todo, la empresa sería suya algún día. Mejor que aprendiera mientras yo todavía estaba allí para corregir los errores. Fue en esa época que noté cambios en el comportamiento de los empleados más antiguos conmigo. Miradas de lástima, conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Jaime, mi primer empleado, que estaba conmigo desde el pequeño taller, renunció después de 30 años en la empresa. Cuando insistí en saber el motivo, bajó los ojos y murmuró: «Don Carlos, las cosas están cambiando mucho por aquí. Ya no me siento como en casa». Solo mucho tiempo después, descubrí que Gustavo había recortado los beneficios de los empleados más antiguos y aumentado la presión por resultados. Unos 6 meses antes de la boda, Gustavo vino con la idea de abrir una sucursal en Querétaro. Parecía un buen plan de expansión, y lo apoyé. Fue cuando mencionó, como quien no quiere la cosa, que yo debería mudarme allá y cuidar de la nueva operación. Pero hijo, yo tengo 67 años. Toda mi vida está aquí en Ciudad de México. Justamente, papá, tú conoces el negocio mejor que nadie y te hará bien cambiar de aires y comenzar algo nuevo. Algo en su voz no sonaba sincero. Me di cuenta
de que era una manera educada de alejarme de la matriz, de quitarme del camino. Fingí que estaba considerando la idea, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Aún así, continué preparando todo para la boda, como si nada estuviera pasando. Quería dar a mi hijo la fiesta que su madre habría organizado si estuviera viva. Gasté una pequeña fortuna en el mejor banquete de la ciudad. Invité a más de 300 personas. Le regalé un departamento en el centro que costó casi 2 millones. El día de la fiesta estaba genuinamente emocionado. A pesar de todo, era mi único hijo casándose. Y entonces llegó esa noche, ese momento que congeló mi sangre. Había ido a buscar mi discurso al coche, un discurso que pasé semanas escribiendo y reescribiendo, lleno de recuerdos de la infancia de Gustavo, consejos de padre, mensajes que su madre habría querido darle. Fue cuando oí las voces que venían de la sala reservada para los novios. ¿Y tu padre? ¿Realmente lo pondrás a trabajar en la nueva sucursal? Era la voz de Amanda con ese tono meloso que siempre me pareció falso. Para nada. Mi padre ya debería haberse muerto hace años. Solo está estorbando. Es un dinosaurio en los negocios, no entiende nada de tecnología. Tan pronto como yo asuma, lo jubilaré obligatoriamente, respondió Gustavo, mi hijo, con una risa que nunca había escuchado antes. ¿Pero la empresa no es de él?, cuestionó Amanda. Por ahora. Pero ya lo tengo todo planeado. El viejo tiene presión alta, corazón débil. Es solo cuestión de tiempo. Con la herencia haremos ese viaje mundial que siempre soñamos. Cada palabra era como una puñalada. El papel con mi discurso se deslizó de mis dedos que de repente parecían entumecidos. Mi visión se nubló. Por un instante pensé que tendría un ataque cardíaco allí mismo. Tal vez eso era lo que Gustavo esperaba. Pero algo dentro de mí, esa fuerza que me hizo sobrevivir al hambre en la infancia, a la muerte de mi esposa, a los altibajos de los negocios, me mantuvo en pie. Respiré profundo, recogí el papel del suelo, ajusté mi pajarita que costó una fortuna y volví al salón. Subí al escenario con la sonrisa más sincera que pude fingir. Rasgué mentalmente el discurso que había preparado y hablé improvisadamente sobre nuevos comienzos y el futuro de la familia. Brindé por la salud de la pareja, bailé con la novia, abracé a mi hijo como si nada hubiera ocurrido. Por dentro, algo se había roto para siempre. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche de mi casa, mirando las estrellas y pensando en mi concepción. ¿Qué harías tú, mi amor?, pregunté al viento. Casi pude oír su respuesta. Tú lo diste todo por ese muchacho, Carlos. Ahora es hora de pensar en ti. El domingo siguiente, Gustavo y Amanda embarcaron para su luna de miel en Grecia. Un viaje de 30 días que costó más de 100,000 pesos. Pagado con mi tarjeta de crédito, claro. Apenas su avión despegó, ya estaba haciendo llamadas. La primera fue para Leonardo, mi abogado y amigo de 30 años. Concertamos un encuentro para la primera hora del lunes. La segunda fue para Teresa, mi hermana, la única persona que siempre vio a través de la fachada de hijo perfecto que Gustavo construyó. Hermano, te lo advertí. Fue lo primero que Teresa dijo cuando nos encontramos aquella noche. Ese muchacho solo ve el dinero, no al padre. Lo sé, hermana, pero un padre siempre quiere creer lo mejor del hijo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, cuidar de mí mismo. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, llamé a la puerta del despacho de Leonardo. Se sorprendió al verme tan temprano. Normalmente, yo estaría abriendo la distribuidora a esa hora. Carlos, ¿qué pasó? Te ves diferente. Estoy diferente, Leonardo. Quiero vender la empresa lo más rápido posible, sin alboroto. Leonardo casi se atragantó con el café. Se ajustó los lentes en la nariz y me miró como si me hubiera vuelto loco. Carlos, ¿estás seguro? La distribuidora Horizonte es tu vida. Tu hijo acaba de casarse. ¿No deberías discutir esto con él primero? ¿Tienes compradores interesados? Bueno, el grupo Méndez hizo una oferta hace 6 meses. Ofrecieron 28 millones, pero tú ni quisiste escuchar. Llámalos.
Diles que acepto 30 millones con 2 condiciones, sigilo absoluto y conclusión en 15 días. Leonardo trató de argumentar. Mencionó impuestos, transición, el impacto en los empleados. Lo escuché pacientemente, pero mi decisión estaba tomada. Al percibir mi determinación, suspiró y tomó el teléfono. Sabes que tu hijo se pondrá furioso, ¿verdad? Lo sé, y eso es parte del plan. Los días siguientes fueron una vorágine de reuniones secretas, firmas de documentos, transferencias bancarias. El grupo Méndez apenas podía creer su suerte. Estaban comprando la mayor distribuidora del centro por un precio que, siendo honesto, estaba por debajo del mercado. Pero no me importaba. Quería resolver todo antes de que Gustavo volviera de la luna de miel. La parte más difícil fue enfrentar las miradas de los empleados cuando la noticia comenzó a filtrarse. Muchos estaban conmigo desde hacía décadas, eran casi familia. Jaime, que se había ido meses antes, volvió a visitarme cuando supo. «Don Carlos, ¿es verdad? ¿De verdad vendió?» «Es verdad, Jaime. ¿Pero por qué? A veces uno necesita perder algo para no perderlo todo». Él no entendió en ese momento, pero apretó mi mano con fuerza. «Sea lo que sea que esté haciendo, tiene mi apoyo». Al 10º día después de la venta, transferí todo el dinero a una cuenta bancaria en otro banco, una que Gustavo no conocía. Al 11º día, contacté con una agencia de viajes especializada en itinerarios para la tercera edad. Al 12º día, firmé los últimos documentos de la transferencia oficial de la empresa. Al 13º día, limpié mi oficina. Me llevé solo 3 cosas: la foto de mi difunta esposa, el primer tornillo que fabricamos y el acta de nacimiento de Gustavo. Cuando salí por última vez de aquel edificio que construí ladrillo por ladrillo, sentí una mezcla de dolor y alivio. Era como amputar un miembro gangrenado. Dolía terriblemente, pero era necesario para sobrevivir. Gustavo y Amanda regresarían en 3 días. Organicé entonces una comida dominical en mi casa. Invité a Teresa y su esposo Pablo, que siempre advirtieron sobre cómo Gustavo solo se interesaba por mi dinero. También llamé a Leonardo, que estaba al tanto de todo, y le pedí que trajera los documentos relevantes. Preparé el plato favorito de mi hijo: costillas al estilo Jalisco, que se asan lentamente durante 8 horas. La ironía no se me escapó. Un último esfuerzo prolongado para alguien que no valoraba mi trabajo. Cuando Gustavo y Amanda llegaron, estaban bronceados y sonrientes. Hablaban sin parar del viaje, de las islas griegas, de los vinos, de los hoteles 5 estrellas. Amanda mostraba las fotos en el celular. «Mira, don Carlos, este fue el yate que alquilamos para ver la puesta de sol en Santorini». Un yate con mi dinero, y ella ni siquiera percibía la indecencia de restregármelo en la cara. Gustavo, entre sorbos de un vino caro que trajo del viaje, comenzó a hablar entusiasmado de los planes para la empresa. «Papá, tuve ideas increíbles en Grecia. Vamos a ampliar la sucursal de Querétaro, modernizar todo el sistema de logística, tal vez hasta abrir una tienda virtual exclusiva». Teresa me miraba sabiendo lo que vendría a continuación. Leonardo mantenía los ojos fijos en su plato de comida. Solo mi cuñado Pablo parecía genuinamente incómodo con lo que estaba a punto de suceder. Esperé pacientemente a que Gustavo terminara de hablar. Serví otro trozo de costilla en su plato. Siempre fue goloso desde pequeño. Entonces tomé un sobre de mi carpeta. «Hijo, tengo una sorpresa para ti». Sus ojos brillaron. Probablemente pensaba que era algún regalo caro del viaje. «La distribuidora Horizonte tiene un nuevo dueño». Silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de la cocina. «¿Cómo así, papá? ¿Nuevo dueño?» Gustavo rió nerviosamente, como si yo estuviera haciendo una broma de mal gusto. «Vendí la empresa hace 2 semanas, por 30 millones». Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. El rostro de Gustavo palideció. Amanda dejó caer el tenedor que tintineó contra el plato de porcelana. «¿Tú qué? ¿Sin consultarme, sin avisarme?» Su voz subió varias octavas, algo que ocurría cuando perdía el control.
Exactamente como tú planeabas jubilarme obligatoriamente sin consultarme. ¿De qué estás hablando? Él trató de parecer confundido, indignado. De lo que oí en tu boda, hijo, sobre cómo el viejo ya debería haberse muerto, sobre cómo soy un dinosaurio en los negocios, sobre tus planes para mi herencia después de que yo muriera. Amanda se atragantó con el agua. Su rostro, siempre tan controlado, mostró por primera vez lo que yo ya sabía: culpa. Gustavo la miró furiosamente, luego volvió a encararme. Trató de negar, después trató de explicarse. Dijo que estaba borracho, que no era eso lo que quería decir, que yo entendí todo mal. ¿Y el dinero, papá? ¿Dónde está? Claro que esa sería su primera preocupación. No si yo estaba dolido, no si aún había posibilidad de reconciliación. Seguro, no te preocupes, pero es mi herencia, mi futuro. Él golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. No, hijo, era el fruto de mi trabajo y yo decidí que merecía disfrutarlo mientras estoy vivo. Le mostré entonces el segundo sobre. Dentro, un pasaje aéreo y documentos de una visa. Siempre quise conocer el mundo. Voy a comenzar por Nueva Zelanda la próxima semana, después Australia, Japón y quién sabe a dónde más me lleve el viento. Papá, no puedes hacer esto. Él estaba de pie ahora, las venas del cuello saltando. En realidad, puedo. Y lo hice. ¿Y yo cómo quedo? Su voz oscilaba entre la ira y la desesperación. Tienes 38 años, título universitario que yo pagué, departamento que te regalé y una esposa que parece compartir tus valores. Estoy seguro de que os las arreglaréis bien. Te vas a arrepentir, esto es... Buscaba la palabra correcta, temblando de rabia. Justicia, hijo, así se llama. Teresa, mi hermana, trataba de esconder la sonrisa. Ella sabía mejor que nadie cuántas noches había pasado en vela, trabajando para dar lo mejor a mi hijo. Gustavo miró a Leonardo, que finalmente levantó los ojos del plato. Tú le ayudaste en esto. Voy a demandarte. Voy a demandar a la firma entera. Leonardo, calmado como siempre, se ajustó los lentes. Todos los procedimientos fueron legales, Gustavo. Tu padre es el único propietario registrado de la empresa. Era, debería decir. No hubo nada irregular en la venta. ¿Y mis derechos? Trabajaste en esa empresa como empleado contratado, con un salario muy por encima del mercado, debo añadir. No tenías participación societaria. Fue cuando Amanda, recuperada del shock inicial, puso la mano en el brazo de Gustavo. Calma, amor, tu padre solo está bromeando. No te haría esto a ti, a nosotros. Miré a sus ojos, esos ojos calculadores que nunca me engañaron. No es broma, Amanda. Los nuevos dueños asumen el lunes. Probablemente recibiréis comunicación oficial. Gustavo perdió completamente el control entonces. Gritó, amenazó, llegó a derribar una silla. Dijo cosas que un hijo nunca debería decir a un padre. Amanda lloraba, pero noté que sus lágrimas eran de rabia, no de tristeza. Salieron dando un portazo tan fuerte que uno de los cristales de la ventana delantera se agrietó. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, solo el ruido del reloj marcando el tiempo. Fue Teresa quien habló primero. «Hermano, ¿estás bien?» Me di cuenta entonces de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas bajaban por mi rostro arrugado. No eran de arrepentimiento, eran de duelo. En aquel momento entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de aquel día. Tal vez nunca lo había conocido realmente. Voy a estar bien, hermana. Ahora voy a estar bien. Mi teléfono sonó decenas de veces en los días siguientes. No atendí ninguna llamada de Gustavo o Amanda. Ellos también aparecieron en mi casa varias veces, golpeando la puerta, exigiendo explicaciones, después implorando ayuda. A través de la ventana vi cómo se llevaban el coche de lujo que Gustavo ya no podía pagar. Leonardo me contó que Gustavo intentó impugnar la venta judicialmente, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Afortunadamente, mi abogado se había precavido y pidió un informe médico que certificaba mi cordura antes de iniciar el proceso de venta. El viernes de esa semana, embarqué hacia Auckland con una maleta pequeña y un corazón más ligero.
Cuando el avión despegó, miré por la ventana las luces de Ciudad de México disminuyendo allá abajo. Por un instante, pensé en todo lo que estaba dejando atrás. Después volví mis ojos hacia adelante, hacia el horizonte que dio nombre a la empresa que construí y que ahora me daba una nueva oportunidad de vida. Mientras el avión cruzaba el Pacífico, me encontré pensando en cómo había planeado todo aquello. La verdad es que la desconfianza respecto a Gustavo no comenzó aquella noche de la boda. Solo se confirmó allí. Ya venía observando pequeñas señales durante años, guardándolas en el fondo de mi mente, sin querer admitir lo que mi corazón de padre se negaba a aceptar. Lo que Gustavo no sabía, lo que nadie excepto Teresa y Leonardo sabían, es que yo siempre tuve un plan B. No se construye un imperio desde cero, viniendo de donde vengo, sin aprender a protegerse. Mi concepción solía decir que yo era desconfiado como gato escaldado, y tenía razón. 3 años después de que Gustavo asumiera la dirección financiera, noté pequeñas discrepancias en los balances. Nada muy obvio, pero para quien conocía cada tornillo de esa empresa como la palma de su mano, eran señales de alerta. Fue cuando comencé a guardar copias de documentos importantes en una caja fuerte que mantenía en el banco, no en la oficina. Extractos bancarios, contratos con proveedores, registros de transferencias. 2 años antes de la boda, contraté discretamente a un contador forense, recomendado por Leonardo, para analizar las cuentas de la empresa sin que Gustavo lo supiera. El informe que recibí me dejó helado. Había un esquema sofisticado de desvío de recursos, pequeñas cantidades distribuidas en diversas operaciones, que sumadas llegaban a casi 800,000 pesos a lo largo de 18 meses. El dinero iba a una empresa de consultoría fantasma, que descubrí después estaba registrada a nombre de un primo de Amanda. En la misma época pedí a mi sobrino Rafael, hijo de Teresa, que es especialista en TI, que instalara discretamente un sistema de respaldo de todos los correos corporativos. Es para la seguridad de los datos de la empresa, expliqué sin entrar en detalles. Rafael configuró todo de manera que ni el personal de informática de la empresa sabía de la existencia de ese sistema paralelo. Cuando Gustavo anunció su compromiso con Amanda, intensifiqué mi vigilancia silenciosa. Fue cuando descubrí algo aún más perturbador. Mi hijo había abierto una cuenta bancaria en las Islas Caimán y venía transfiriendo pequeñas cantidades regularmente. El plan aparentemente era acumular un colchón financiero en el exterior antes de dar el golpe final. Probablemente me forzaría a una jubilación y asumiría el control total. Pero mi verdadero triunfo, lo que Gustavo jamás imaginaría, era una red de contactos que construí a lo largo de 40 años en el ramo. Mecánicos, vendedores, distribuidores, dueños de talleres, gente sencilla que confiaba en mí, porque siempre mantuve mi palabra y precio justo. Entre ellos estaba Jorge Méndez, fundador del grupo Méndez, mi mayor competidor. Jorge y yo comenzamos casi en la misma época, en los años 80. Competimos duramente por décadas, pero siempre con respeto mutuo. Él me había contactado 6 meses antes, ofreciendo comprar mi empresa por 28 millones. En ese momento, rechacé inmediatamente. La distribuidora Horizonte debía ser el legado de mi hijo, pero mantuve su contacto. 2 semanas antes de la boda de Gustavo, me encontré con Jorge reservadamente en un restaurante a orillas del lago de Chapala. Conversamos durante horas, como 2 viejos guerreros comparando cicatrices. Sin entrar en detalles sobre mis problemas familiares, pregunté si la oferta aún estaba en pie. Claro que lo está, Carlos. De hecho, puedo mejorarla a 30 millones si podemos cerrar rápido. ¿Cuánto tiempo necesitas para concluir la transacción? Con buena voluntad de ambas partes, 2 semanas. ¿Y si pidiera sigilo absoluto hasta la conclusión? Jorge me estudió por encima de su cerveza. ¿Algún problema con tu hijo? Digamos que quiero darle una sorpresa. Jorge sonrió entendiendo más de lo que dije. Será nuestro secreto, entonces. Estrechamos las manos, sellando un acuerdo que lo cambiaría todo. Ese mismo día, llamé a Leonardo y lo puse al tanto del plan.
Trató de disuadirme, claro, pero cuando le mostré las evidencias de los desvíos y le conté sobre la cuenta en las Islas Caimán, entendió la gravedad de la situación. «Carlos, ¿estás seguro? Es tu único hijo». «Lo estoy, Leonardo. Él hizo sus elecciones, ahora hago las mías». Aún había un problema. ¿Cómo garantizar que los empleados no sufrieran con la transición? Muchos estaban conmigo desde hacía décadas. Eran casi familia. En otra reunión secreta, esta vez con Jorge y su director de RRHH. Sa negocié garantías de que todos los empleos serían mantenidos por al menos 2 años con los mismos beneficios. Jorge, que valoraba la experiencia, prontamente accedió. Cuando regresé de Nueva Zelanda, 3 meses después, el polvo ya se había asentado un poco. Gustavo había sido contratado por el grupo Méndez como gerente. Una exigencia que hice a Jorge, no por amor a mi hijo, sino porque sabía que sería la mayor humillación para él, trabajar como empleado en la empresa que un día pensó que heredaría. Amanda había vuelto a Monterrey a casa de sus padres. Según Teresa, que mantenía a sus informantes, el matrimonio estaba por un hilo. Sin el dinero y el estatus que esperaba, Amanda comenzó a mostrar su verdadera cara. Fue en esa época que Gustavo comenzó a buscarme nuevamente, no más con ira, sino con una humildad forzada que nunca le quedó bien. Primero eran mensajes pidiendo que habláramos, después correos largos recordando momentos de su infancia, diciendo cómo me extrañaba, cómo se había arrepentido. Respondía a algunos cuando estaba de buen humor. Nunca mencioné el dinero o la empresa. Hablaba del clima de Nueva Zelanda, de los paisajes de Australia, de los templos de Japón. Enviaba fotos mías sonriendo en lugares exóticos. En una de ellas escribí atrás: «Aún no he muerto. Disfruta tu día». Mezquino tal vez, pero después de todo, merecía ese pequeño placer. 6 meses después de mi partida, volví definitivamente a México. No a Ciudad de México, sino a San Miguel de Allende en Guanajuato. Siempre me gustó el clima más fresco. Me recordaba a Tequila. Compré una casa confortable, ni muy grande ni muy pequeña, con vista a los valles y un huerto en la parte trasera. Mi hermana Teresa venía a visitarme frecuentemente. Fue en una de esas visitas que trajo la noticia. Gustavo y Amanda se habían separado. Él estaba viviendo en un departamento alquilado, pequeño, nada comparado con el que yo le había regalado como presente de boda, que aparentemente fue vendido para pagar deudas. Está irreconocible, hermano. Adelgazó, dejó crecer la barba, parece quebrado. Sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, era mi hijo. Se lo merece, Teresa. Mi hermana, siempre directa, tomó mi mano arrugada entre las suyas. La pregunta es, ¿tú merecías lo que él planeaba hacerte? Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Jorge Méndez. «Carlos, tu hijo vino a hablar conmigo hoy». «¿Sobre qué?» «Descubrió que fuiste tú quien exigió que lo contratara. Vino a agradecerme, ¿lo crees? Dijo que trabajar desde el piso de taller hacia arriba le está enseñando más que toda la carrera de administración». Me quedé en silencio, digiriendo la información. «Le está yendo bien, Carlos. Llega temprano, sale tarde, los empleados lo aprecian. Creo que está tratando de probar algo, a mí o a sí mismo, tal vez a los dos». Después de esa conversación, comencé a considerar la posibilidad de un reencuentro. No inmediato, pero eventualmente. El tiempo a veces cura heridas que las palabras solo empeoran. Mientras tanto, me enfocaba en reconstruir mi vida. Comencé a hacer cosas que siempre postergué. Clases de guitarra, viajes cortos por México, participar en un grupo local de tercera edad. Conocí a mucha gente interesante, incluyendo a una señora viuda llamada Josefina, maestra jubilada, que compartía mi gusto por la música ranchera y los dulces típicos. Con el dinero de la venta también pude realizar un sueño antiguo. Creé una fundación para ayudar a viudos y viudas de bajos ingresos a criar a sus hijos. La llamé Fundación Concepción, en homenaje a mi esposa. Ofrecíamos desde ayuda financiera hasta apoyo psicológico y orientación profesional. Era una forma de honrar su memoria y de transformar mi dolor en algo positivo.
8 meses después de mi regreso a México, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de WhatsApp, sino una carta manuscrita. Algo tan raro en estos días. Era de Gustavo. Papá, tardé mucho en escribir esta carta. La comencé y rompí decenas de veces. Ninguna palabra parece suficiente para expresar mi arrepentimiento o para pedir perdón por lo que hice y por lo que planeaba hacer. No voy a mentir diciendo que entendí todo inmediatamente. Durante meses sentí solo rabia y autocompasión. Te culpé a ti, culpé a Amanda, culpé al mundo, pero nunca me culpé a mí mismo, que era el único verdadero responsable. Fue trabajando en el piso de taller, conversando con personas que están en la empresa desde hace 20, 30 años, que comencé a entender quién eres realmente. Hablan de ti con un respeto que nunca escuché en las salas de reunión de la dirección. Cuentan historias de cómo ayudaste en momentos difíciles, de cómo conocías a cada empleado por su nombre, de cómo mantenías tu palabra incluso cuando costaba caro. Un señor llamado Claudio me contó cómo pagaste el tratamiento de cáncer de su hija cuando el seguro médico se negó. Otro, Sebastián, me mostró fotos de la casa que logró comprar porque creaste un programa de préstamos sin intereses para empleados, descontados en pequeñas cuotas del salario. Fueron esas historias, esos pequeños gestos a lo largo de décadas que construyeron tu verdadero legado. No el dinero que yo tanto codiciaba. No estoy pidiendo una segunda oportunidad. Sé que no la merezco. Solo quería que supieras que finalmente comprendí la lección que trataste de enseñarme de la manera más dura posible. Tu hijo siempre, Gustavo. Leí aquella carta tantas veces que los pliegues del papel comenzaron a romperse. Se la mostré a Teresa, que por primera vez en toda esta historia lloró. ¿Qué vas a hacer, hermano? Tardé una semana en decidir. Entonces tomé el teléfono y llamé a un número que no marcaba desde hacía más de un año. Gustavo, es tu padre. Me gustaría que vinieras a comer aquí a San Miguel de Allende el domingo. El silencio al otro lado de la línea fue roto por un sollozo contenido. Yo me encantaría, papá. Aquel domingo preparé costillas al estilo Jalisco, como en los viejos tiempos. Cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró como si fuera un niño. Abrí la puerta y allí estaba él, más delgado, con algunas canas prematuras en las sienes, ojos que cargaban un peso que no estaba allí antes. Nos quedamos mirándonos por un largo momento. Entonces, sin decir nada, abrí los brazos. Él dio 2 pasos vacilantes y luego se lanzó a mi abrazo, sollozando como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Papá, perdóname. Hijo, vamos a comer primero. Las costillas están en su punto. Durante la comida conversamos como no lo hacíamos desde hacía años. Hablamos de cosas simples, el clima, la vista de la montaña, la comida. Después, más relajados, comenzamos a tocar los temas difíciles. Gustavo me contó sobre su divorcio, cómo Amanda lo abandonó cuando se dio cuenta de que ya no habría más lujo ni estatus. Habló del pequeño departamento donde vivía ahora, de las deudas que aún pagaba, de las lecciones que estaba aprendiendo en el trabajo. ¿Sabes qué es lo más irónico, papá? Me está gustando de verdad trabajar allí. Por primera vez, siento que estoy construyendo algo por mérito propio, no por ser el hijo del dueño. Le conté sobre mis viajes, sobre la fundación, sobre Josefina, que se había convertido en una amiga especial. Hablé de la sensación de libertad que nunca había experimentado antes, de vivir sin el peso de la responsabilidad constante. No mencionamos el dinero de la venta o la herencia. Eso ya no importaba. Lo que estábamos reconstruyendo allí valía mucho más que 30 millones. Cuando se iba, ya al final de la tarde, le entregué un pequeño paquete. ¿Qué es esto, papá? Ábrelo. Dentro había un tornillo viejo oxidado, el primero que fabricamos en el pequeño taller, que había guardado durante casi 40 años. Para que recuerdes de dónde venimos y que siempre se comienza con una pieza pequeña, pero fundamental. Gustavo apretó el tornillo en la mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. Entonces me miró con los ojos húmedos. Gracias, papá.
por todo, incluso por la lección más dura. El domingo que viene, aquí de nuevo, trae vino. Él rió, una risa genuina que no oía desde hacía años. Traeré el mejor que mi salario de gerente junior pueda comprar. Mientras veía su coche alejarse por el camino sinuoso de la montaña, me di cuenta de que el ciclo se había completado. La justicia que busqué no era sobre castigo, sino sobre restauración, de él, de mí, de lo que realmente importaba entre nosotros. Aquella noche, sentado en el porche con una taza de té, mirando las luces de San Miguel de Allende a lo lejos, sentía la presencia de Concepción más fuerte que nunca. «¿Lo hicimos bien, mi amor?», pregunté en voz alta. El viento de la montaña trajo una brisa suave que pareció envolver mis hombros como un abrazo. Han pasado casi 5 años desde aquella primera comida de reconciliación con Gustavo. El tiempo, ese viejo sabio que no habla pero enseña, fue curando las heridas entre nosotros de una manera que las palabras nunca podrían. Mirando hacia atrás ahora, con mis 73 años, veo que todo aquel dolor fue necesario, como el agricultor que necesita podar fuerte el árbol para que dé mejores frutos en la próxima cosecha. Muchas veces me pregunto si fui demasiado duro con mi hijo. Vender la empresa que construí para que él heredara, sin aviso, fue como arrancar un vendaje de una vez. Dolió, pero tal vez fue la única manera de curar aquella herida infectada que crecía entre nosotros. El dinero y el poder estaban envenenando su corazón, transformándolo en alguien que ni yo ni su madre reconoceríamos. La verdad es que yo también tenía mi parte de culpa. Después de perder a Concepción, transformé a Gustavo en el único propósito de mi vida. Quería tanto evitarle el sufrimiento que pasé, darle todo lo que no tuve, que acabé creando un hombre que no sabía valorar nada, porque nunca tuvo que luchar por algo. Como decía mi padre, regalo dado es menos querido que conquista sudada. Cuando vendí la empresa no fue solo para darle una lección a mi hijo, sino también para liberarme. Durante 40 años viví para aquel negocio. Sacrifiqué mi salud, mi tiempo, mis oportunidades de reconstruir una vida después de quedar viudo. La distribuidora Horizonte se había convertido tanto en mi prisión como en mi orgullo. Al deshacerme de ella, finalmente pude mirar al horizonte de verdad, no solo al nombre en la fachada del edificio. Los 30 millones que recibí fueron como semillas que planté en diferentes terrenos. Una parte considerable fue para la Fundación Concepción, que hoy ayuda a más de 300 familias monoparentales en todo México. Otra parte, invertida en aplicaciones conservadoras para garantizar mi vejez sin preocupaciones. Con el resto, compré mi casa en San Miguel de Allende, hice algunos viajes que siempre soñé y separé una cantidad para eventualmente ayudar a Gustavo. No a recuperar lo que perdió, sino a construir algo nuevo cuando estuviera listo. Y en cuanto a mi hijo, la caída fue dura, pero necesaria. Después de aquella primera comida en San Miguel de Allende, comenzamos a encontrarnos regularmente. Al principio eran conversaciones cautelosas, como dos extraños tratando de conocerse nuevamente. Poco a poco, las capas de dolor y desconfianza fueron disolviéndose. No volvimos a ser lo que éramos antes. Aquella relación de padre proveedor e hijo dependiente había muerto. En su lugar nació algo más saludable, dos hombres adultos que se respetan y se aman a pesar de las fallas y cicatrices. Gustavo continuó trabajando en el Grupo Méndez. Para mi sorpresa, rechazó 2 promociones en los primeros años. Quiero ascender por mérito, no por ser el hijo de Carlos, me explicó. Esa actitud decía más que cualquier petición de disculpas. Mi hijo finalmente estaba entendiendo el valor del trabajo honesto, de la construcción paciente, del respeto conquistado día a día. Hace 2 años, Jorge Méndez me llamó para un café. Estaba pensando en jubilarse y venía observando a Gustavo de cerca. Tu hijo tiene potencial, Carlos. Ha madurado mucho. Estoy considerando ofrecerle una participación minoritaria en la empresa con opción de compra futura. ¿Qué opinas? Creo que necesita saberlo directamente de ti, no a través de mí. Este es su camino ahora. Jorge sonrió.
entendiendo la lección que yo mismo había aprendido de la manera más dura. 2 meses después, Gustavo me llamó eufórico. Había aceptado la oferta de Jorge, pero con una condición. Usaría solo el dinero que había ahorrado en estos años, sin pedir nada a nadie. Tardará más, papá, pero cada parte será realmente mía. Nunca me sentí tan orgulloso de él como en aquel momento. En términos personales, mi vida tomó rumbos que jamás imaginé a los 68 años. Después de casi 2 años de amistad, Josefina y yo nos acercamos de una manera especial. Ella, viuda desde hacía 15 años, maestra jubilada de literatura, trajo una dulzura a mis días que pensé que nunca más sentiría después de Concepción. No nos casamos oficialmente. A estas alturas de la vida, ¿para qué papeles?, como dice Josefina. Pero compartimos la casa en San Miguel de Allende, los viajes, las comidas y los silencios cómodos de las tardes lluviosas en la montaña. Teresa, mi hermana siempre vigilante, tardó en aprobar a Josefina. ¿Estás seguro de que no es tu dinero lo que quiere, hermano?, preguntó desconfiada al principio. Pero Josefina, con su independencia y su propio patrimonio modesto de maestra, que ahorró toda la vida, pronto conquistó incluso a mi hermana protectora. Hoy las dos son grandes amigas y cómplices en hacerme seguir la dieta prescrita por el médico. Sin mucho éxito, debo confesar. La relación entre Gustavo y Josefina también creció naturalmente. Ella nunca intentó sustituir a Concepción o hacerse la madrastra. En vez de eso, fue una amiga, una consejera cuando se le solicitaba, una presencia discreta pero firme que ayudó a cicatrizar las heridas entre padre e hijo. Hace 1 año, Gustavo nos presentó a Mariana, una fisioterapeuta que conoció cuando se lastimó el hombro jugando tenis, deporte que adoptó para sustituir la bebida, que por un tiempo fue su refugio en los días más difíciles después de nuestra ruptura. Mariana es lo opuesto a Amanda. Simple, genuina, trabaja desde los 18 años y construyó su clínica con esfuerzo propio. Ver a mi hijo con una mujer que lo valora por lo que es, no por lo que posee, me da una tranquilidad que no puedo explicar. En las últimas vacaciones hicimos algo que jamás imaginé, un viaje en familia. Yo, Josefina, Gustavo y Mariana fuimos a Quintana Roo a conocer las playas de Tulum. Fue durante ese viaje, caminando por la arena al atardecer, que Gustavo me hizo una pregunta que llevaba años atragantada. «Papá, ¿ya me perdonaste de verdad?» Miré al horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una línea dorada por el sol. «Hijo, hace mucho tiempo entendí que no había nada que perdonar. Los dos hicimos lo que creíamos correcto en aquel momento, con el conocimiento y la madurez que teníamos. Yo criándote como te crié, tú reaccionando como reaccionaste. Fueron elecciones que nos trajeron hasta aquí, y mira dónde estamos ahora». Él sonrió con los ojos húmedos y volvimos a caminar en silencio. Algunas verdades se sienten mejor que se hablan. La semana pasada, Gustavo y Mariana vinieron a cenar a casa con una novedad. Están esperando un hijo. Voy a ser abuelo por primera vez a los 73 años. Cuando me lo contaron, tuve que sentarme. Una ola de emoción me atravesó como un relámpago. Pensé en Concepción, en cómo estaría radiante con la noticia. Pensé en mis padres que no vivieron para ver ni siquiera al hijo que engendraron prosperar. Pensé en el largo camino que me trajo hasta aquí, en los desvíos, en las caídas, en las subidas empinadas. Si es niño, dijo Gustavo, sosteniendo la mano de Mariana, lo llamaremos Carlos. En aquel momento el círculo se cerró completamente. Hoy entiendo que la vida raramente sigue el camino que planeamos. El joven agricultor que salió de Tequila con una maleta de cartón nunca imaginó que construiría la mayor distribuidora de autopartes del centro del país, ni que un día vendería todo y recomenzaría a los 68 años. El padre dedicado, que sacrificó todo por el hijo, nunca pensó que la mayor prueba de amor sería justamente quitarle lo que creía más importante. Aprendí que nuestros bienes materiales, por mayores que sean, son solo herramientas, como aquellas que usé durante décadas para arreglar motores.
No son las herramientas en sí lo que importa, sino lo que construyes con ellas. Mi empresa no era mi verdadero legado. Mi legado es el hombre en que mi hijo se convirtió, las vidas que toqué a lo largo del camino, el amor que di y recibí. También aprendí que nunca es tarde para recomenzar. A los 68 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, la mía apenas estaba entrando en un nuevo capítulo. Como decía mi madre, planta nueva no siempre da fruta buena, pero árbol viejo cuando da es la más dulce. Por último, entendí que justicia no es venganza. No vendí la empresa para castigar a mi hijo, sino para liberarnos. A él, del peso de una herencia inmerecida, a mí de la carga de un legado que ya no tenía sentido. La verdadera justicia llegó cuando ambos encontramos nuestro propio camino, cuando la relación entre nosotros pasó a basarse en respeto mutuo y amor genuino, no en dependencia y obligación. Si esta historia sirve de lección para alguien, que sea esta. El amor verdadero no siempre es dar lo que el otro quiere, sino lo que realmente necesita. A veces, el mayor acto de amor es dejar que la persona que amamos enfrente las consecuencias de sus elecciones. Es doloroso, pero necesario para que crezca. Y para los hijos que me están viendo, recuerden que sus padres son seres humanos imperfectos, que a veces se equivocan intentando acertar. Y para los padres, sus hijos no son extensiones de ustedes, sino individuos con su propio camino. Ámenlos lo suficiente para dejarlos tropezar y aprender a levantarse solos. Hoy, sentado en el porche de mi casa en San Miguel de Allende, con la montaña envuelta en neblina y el olor a café recién hecho que Josefina acaba de preparar, siento una paz que nunca imaginé posible después de aquella noche de la boda. El dolor no ha desaparecido completamente. Algunas cicatrices nunca desaparecen, pero aprendemos a vivir con ellas y, más importante, a crecer a través de ellas. Si has llegado hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber escuchado la historia de este viejo terco que necesitó perder casi todo para encontrar lo que realmente importaba. Espero que te haya tocado de alguna forma, que tal vez te ayude en tus propias luchas familiares, en tus propias decisiones difíciles. Quiero agradecer también al canal Voz de los Abuelos por darme esta oportunidad de desahogarme y compartir un pedazo de mi camino. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, deja tu like, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Y si conoces a alguien que está pasando por conflictos familiares o decisiones difíciles con hijos adultos, comparte este video. Quizás mis palabras puedan ayudar a otra familia a encontrar su camino de regreso el uno al otro antes de que sea demasiado tarde. Todos los días hay una historia nueva aquí de personas comunes como yo, que enfrentaron sus propios desafíos y encontraron sus propias respuestas. La vida es así. Cada uno tiene su historia, pero de alguna forma, todas ellas se conectan por lo que tenemos de más humano en nosotros. Un abrazo apretado de este viejo que aprendió que los nuevos comienzos pueden suceder a cualquier edad y que el verdadero valor de las cosas solo se descubre cuando estamos a punto de perderlas.